¿Qué significa para nosotros la muerte de Jesucristo en la cruz? Es necesario que todos nos hagamos esta pregunta para reflexionar en el significado de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué significa para nosotros la muerte de Jesucristo en la cruz? La cruz, mis amados hermanos, nos muestra no solamente el amor de Dios. La cruz nos muestra no solamente el amor de Dios. La cruz resuelve. ¿Qué hace la cruz? El problema más profundo del ser humano delante de Dios. La cruz es la solución que Dios le da al problema que tenemos todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, delante de Él. El título del estudio de esta noche, que es una continuación del estudio del miércoles pasado, es el significado de la muerte de Cristo. El significado de la muerte de Cristo. Hemos dicho que es cierto que la muerte de Jesucristo no se puede resumir en dos simples declaraciones, pero que a la vez es cierto que su significado puede y debe ser enfocado sobre varias ideas, y estas son ideas básicas que la Escritura, o sea, la palabra de Dios, nos presenta claramente. Ya hemos considerado que, primero, la muerte de Cristo es una sustitución por los pecadores. La muerte de Cristo es una sustitución por los pecadores. Y en segundo lugar, el miércoles pasado consideramos que la muerte de Cristo es una redención respecto al pecado. ¿Qué es la muerte de Cristo? Una redención respecto al pecado. Hoy veremos los puntos 3 y 4 para concluir con esta lección. El punto número 3 trata con la muerte de Cristo, como una reconciliación con relación al hombre. La muerte de Cristo, una reconciliación con relación al hombre. Y el punto número 4 trata con la muerte de Cristo como la propiciación en lo que toca a Dios. La muerte de Cristo como la propiciación en lo que toca a Dios. Habiendo entendido entonces lo que Cristo hizo en nuestro lugar. ¿Qué hizo Cristo? En nuestro lugar. Y cómo pagó el precio de nuestra libertad, avancemos al hecho de que su muerte también nos reconcilió con Dios. La muerte de Jesús nos reconcilió con Dios. ¿Qué hizo la muerte de Jesús? La muerte de Jesús es una reconciliación en relación al hombre. Ese es nuestro tercer punto en esta lección. La muerte de Jesús es una reconciliación en relación al hombre. Primero, tenemos que considerar una reconciliación con relación al mundo. Una reconciliación con relación al mundo. La muerte de Jesús es Dios reconciliándose con el mundo. ¿Con quiénes? Con el mundo. ¿Por qué? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 10, escribe lo siguiente. Romanos 5, capítulo 10. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor, y le ruego que me siga
en la lectura de Romanos capítulo 5, verso 10. Escuche lo que el apóstol Pablo escribe a los creyentes de la iglesia en Roma. Porque si siendo enemigos, subraya la palabra enemigos o circúlela. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo? Siendo sus enemigos. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo? Siendo enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, escuche bien, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El problema que tenemos delante de nosotros es que el pecado, dígale al que está al lado suyo, el pecado nos hizo enemigos de Dios. ¿Cuál es el resultado del pecado? Nos hace enemigos de Dios. Por eso era necesario una reconciliación. ¿Qué era necesario? ¿Qué era necesario? La relación rota, producto del pecado, debía restaurarse. La relación rota, producto del pecado, debía restaurarse. Ahora, en este tema de la reconciliación en relación al hombre, tenemos que apreciar, tenemos que valorar la causa de la reconciliación. La causa de la reconciliación. ¿Qué es lo que vamos a valorar? La causa de la reconciliación. Entonces tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? La causa de la reconciliación es el sacrificio de Cristo en la cruz. La causa de la reconciliación es el sacrificio de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, busque ahí rápidamente en su Biblia, 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 y 19. Repito, 2 de Corintios 5, 18 al 19. ¿Ya la encontró? Para que me siga en la lectura de la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 y 19. Leo de la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios. Qué bueno es poder valorar, qué bueno es poder apreciar que todo viene de Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios? Todo. Su gracia, su misericordia, su amor, su perdón. Todo proviene de Dios. Quien nos reconcilió, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dígale al que está al lado suyo, nos reconcilió. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Usted se da cuenta de esto. La reconciliación es producto de Cristo. Es el resultado de la obra de Cristo. La reconciliación del hombre con Dios no es nuestro resultado. Es el resultado de la obra de Jesús en la cruz. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? Miren, subraye esa frase, porque el ministerio de la reconciliación no le ha sido dado a unos cuantos. El ministerio de la reconciliación le ha sido dado, le ha sido encomendado a todos los que por la fe en Cristo se reconcilian con Dios. Estamos. No se trata de don.
Se trata simple y sencillamente de entender y obedecer. ¿De qué se trata? Eso es todo. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Consigo al mundo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Esto es importante, porque Dios en Cristo no se reconcilia con unos cuantos. Dios en Cristo no se reconcilia con los elegidos o con los llamados. Dios se reconcilia con el mundo. ¿Lo está leyendo? ¿Con quién se reconcilia? Con el mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres. ¿A quiénes? A todos los hombres. A los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mis amados hermanos, en vista de esta porción de la palabra de Dios, tenemos que concluir que no fueron nuestros méritos, dígale que está al lado suyo, no fueron nuestros méritos, sino la iniciativa divina de Cristo. Dios, ¿quién? Dios. Estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En este punto, en este tercer punto de la reconciliación en relación al hombre, también tenemos que apreciar el objeto de la reconciliación. El objeto de la reconciliación. ¿Qué es lo que vamos a apreciar? El objeto de la reconciliación. Nos hacemos otra pregunta. ¿Quién? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién? Pregúntale al que está al lado suyo. ¿Quién? El hombre. ¿Quién? ¿Quién? El hombre es el objeto de la reconciliación de Dios. El hombre es el objeto de la reconciliación de Dios. Somos nosotros los que estábamos alejados de Dios, sin paz ni esperanza. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 21 y 22. Lo busca en su Biblia, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. El apóstol Pablo afirma lo que acabamos de enseñar. Leo en Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Qué éramos en otro tiempo? Subraya la palabra enemigos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Fíjense bien, Pablo enseña que éramos enemigos de Dios. Y al ser enemigos de Dios, nos dedicábamos a hacer malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Cómo hemos sido reconciliados? En su cuerpo de carne, en su cuerpo humano, en su humanidad, por medio de su muerte. Somos llevados entonces a considerar la provisión y la aplicación de la reconciliación. Consideremos, a la luz de Colosenses 1, 21, 22, la provisión, ¿qué es lo que vamos a considerar? Y la aplicación de la reconciliación. La provisión está hecha en Cristo. La provisión está hecha en Cristo. ¿En quién está hecha la provisión? En Cristo. La provisión para la reconciliación está hecha en Cristo. La aplicación, fíjense bien, Dios provee reconciliación para todos. Dios provee reconciliación para todos en el mundo. Ahora, la aplicación de esa reconciliación ocurre cuando el pecador cree
en Jesucristo. La aplicación ocurre cuando es efectiva esa reconciliación. Cuando se sella esa reconciliación, cuando el pecador cree en Cristo y recibe por fe esa paz con Dios. ¿Entiende? Entonces, Dios ofrece reconciliación a todos a través de Cristo. No todos aceptan esa reconciliación. No todos están abiertos a esa reconciliación. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos. La voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Pero no todos están dispuestos a obedecer el Evangelio. Entonces, esa reconciliación no se aplica a aquellos que se niegan a creer. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1. Lo busca en su Biblia, por favor. Romanos 5, 1. ¿Cuál es el pasaje? Leo de la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado pues por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Por la fe en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe en Cristo. Y al ser justificados por la fe en Cristo, Dios se reconcilia con nosotros. Nosotros nos reconciliamos con Dios y obtenemos de Dios paz. ¿Qué obtenemos de Dios? Ahora, es por medio de Cristo. Hay un énfasis aquí. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la reconciliación responde a nuestra enemistad con Dios, la propiciación responde a un problema aún más profundo. Escuche bien, si la reconciliación responde a nuestra enemistad con Dios, la propiciación, ¿cuál es la palabra? Propiciación responde a un problema aún más profundo. La propiciación responde a la justa ira de Dios contra el pecado. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Una propiciación en lo que toca a Dios. Una propiciación en lo que toca a Dios. ¿Cuál es el cuarto punto? Una propiciación en lo que toca a Dios. ¿Era necesaria la propiciación? Hay una necesidad, mis amados hermanos, de la propiciación debido a la ira de Dios. La propiciación es necesaria. La propiciación es necesaria debido a la ira de Dios. El apóstol Pablo escribe en Romanos 1:18. Romanos 1:18. ¿Ya lo buscó ahí en su celular o en su Biblia? Romanos 1:18. ¿Cuál es el pasaje? Síganme en la lectura de Romanos 1:18. La ira de Dios se revela. ¿Qué es lo que se revela? ¿Qué es lo que se revela? A muy pocos hoy en día nos gusta hablar de la ira de Dios. Pero tenemos que hablar de la ira de Dios porque la ira de Dios es lo que nos lleva a la necesidad de la propiciación. Si ignoramos la ira de Dios, tenemos que casi que anular la propiciación. Y no podemos anular la ira de Dios. Tenemos que hablar de la ira de Dios. La ira de Dios.
¿Cuántas veces se habla de la ira de Dios? Un sinnúmero de veces en el Antiguo Testamento, un sinnúmero de veces en el Nuevo Testamento. ¿Saben cómo es la ira de Dios? No es como la ira del pastor Miguel, ni es como la ira de cada uno de nosotros. Nuestra ira es imperfecta. ¿Cómo es nuestra ira? Imperfecta. La ira de Dios es santa. ¿Cómo es la ira de Dios? La ira de Dios es justa. ¿Cómo es la ira de Dios? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Contra qué se revela la ira de Dios? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Contra qué se revela la ira de Dios? Eso quiere decir que el pecado provoca la indignación justa de Dios. ¿Qué provoca el pecado? ¿Qué provoca el pecado? Y sin una propiciación, el pecador no podría acercarse a Él. Si no fuera por la propiciación de Cristo, ninguno de nosotros podría acercarse a Dios. La única razón por la cual podemos acercarnos a Dios es porque Cristo es propicio. Cristo aplaca la ira de Dios. Y entonces podemos acercarnos a Él. Hemos hablado de la necesidad de la propiciación, ahora vamos a hablar de la provisión. La provisión, ¿de qué vamos a hablar? Para la propiciación. La provisión para la propiciación. ¿Cuál es la provisión? El sacrificio de Cristo. ¿Cuál es la provisión? Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Primera de Juan 2.2. Búsquela en su Biblia o en su celular. Primera de Juan 2.2. ¿Cuál es la cita? ¿Están ahí? Leo de la palabra de Dios en Primera de Juan 2.2. Y Él. Circule la palabra Él y póngale una flechita y escriba Cristo o Jesucristo, porque Cristo es el título. Cristo es Mesías. Mejor ponga Jesucristo. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por el de los elegidos, el de los llamados, el de unos pocos. Jesús es el sacrificio perfecto. ¿Qué clase de sacrificio? Perfecto. Por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. E interprétese como está escrito. E interprétese como se está leyendo. No podemos nosotros interpretarlo de otra manera. Cristo, mis amados hermanos, con su sangre derramada, a pocos les gusta hablar de la sangre derramada de Jesús en la cruz, pero Cristo con su sangre derramada aplacó la ira divina y abrió el camino de perdón. Los oigo. Es la sangre de Jesús derramada en la cruz que aplaca la ira de Dios. ¿Y saben por cuánto tiempo? Eternamente, para siempre. Aleluya. Qué hermoso, qué poder el de la sangre de Jesús que aplaca la ira de Dios por toda la eternidad. Qué poder el de la sangre de Jesús que paga el precio por el rescate de nuestra alma. Qué poder el de la sangre de Jesús que borra todos nuestros pecados. Qué poder el de la sangre de Jesús que nos da vida abundante. En cada creyente en Cristo corre por sus venas la sangre de Jesús. ¿Sabe usted eso? Por sus venas corre la sangre de Jesús. Usted tiene vida porque en usted corre
la sangre de Jesús. Y es Cristo con su sangre derramada que aplaca la ira divina y abre el camino de perdón. ¿Qué es lo que nos abre Cristo? El camino de perdón. Ahora, hay algunos por ahí que niegan la propiciación. Niegan la propiciación. ¿Qué es lo que niegan? Niegan que la sangre de Jesús aplaque la ira divina. Niegan que la sangre de Jesús nos abre el camino de perdón. Hay un teólogo, bueno, había un teólogo, 1800, a finales de los 1800. A finales de los 1800. El nombre del teólogo es C.H. Dodd. C.H. Dodd. D-O-D-D. Y Dodd veía la idea de la ira de Dios como algo incompatible con su amor. A Dodd no le gustaba hablar de la ira de Dios. A Dodd le gustaba hablar del amor de Dios. Tiene que existir un balance. ¿Qué es lo que tiene que existir? Un balance. Nosotros tenemos que hablar de la ira de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios. Pero tenemos que balancear aquello. Oremos a Dios que no nos vayamos de balance y que solo nos dediquemos a hablar del amor de Dios. Y a este teólogo no le gustaba hablar de la ira de Dios. ¿De qué no le gustaba hablar? Decía que no era compatible con el amor de Dios. Y el punto de vista de este teólogo es básicamente basado en cómo él traducía la palabra hilasterión, la palabra hilasterión, y no la traducía como propiciación, sino, que quiere decir apaciguar la ira de Dios, sino que él la traducía como expiación, cubrir el pecado, simple y sencillamente cubrir el pecado. Ahora, él usaba la palabra de Dios para fundamentar su teoría. Pero hay otro teólogo que se llama Roger Nicol, que también utiliza la palabra de Dios, como todo buen teólogo debe hacer, para explicar que la Biblia no niega la ira de Dios. La Biblia no niega la ira de Dios. Roger Nicol confirmaba a través de las Escrituras que ellas confirman la ira de Dios. Roger Nicol enseñaba que el sacrificio de Cristo no solo quita el pecado, sino que satisface la justicia de Dios. Satisface la justicia de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. La sangre de Jesús no solamente quita el pecado, sino que aplaca, satisface la justicia de Dios. En vista de esto tenemos que hablar de la distinción entre la propiciación y la expiación. Vamos a hablar de la distinción entre la propiciación y la expiación. ¿De qué vamos a hablar? De la distinción entre la propiciación y la expiación. La expiación es el acto de quitar o cubrir el pecado. La expiación es el acto de quitar o cubrir el pecado. ¿Qué es la expiación? El acto de quitar o de cubrir el pecado. ¿Qué es la expiación? El acto de quitar o de cubrir el pecado. La propiciación es el acto de satisfacer la justicia. Es el acto de satisfacer la justicia y apaciguar la ira de Dios. ¿Qué es la propiciación? El acto de satisfacer la justicia
justicia y apaciguar la ira de Dios. Mis amados hermanos, no podemos separar la una de la otra. No podemos separar la expiación de la propiciación. Ambas se complementan. Ambas se complementan en la obra de Cristo. Un importante punto práctico. Quiero señalar un importante punto práctico. La propiciación, ¿de qué voy a hablar? Nos recuerda que Dios no pasó por alto nuestro pecado. ¿De qué nos recuerda la propiciación? Dios no pasó por alto nuestro pecado. Lo juzgó en Cristo. ¿Qué hizo? Lo juzgó en Cristo. Lo juzgó en Cristo. Dios no se hizo el desentendido. Dios no se hizo el ciego. Dios no se hizo el de la vista gorda, como muchos de nosotros a veces hacemos, con nosotros mismos y con otros. No, Dios no pasó por alto nuestro pecado. Él lo juzgó en Cristo. ¿Qué hizo? Tremendo esto. Jesucristo, soportó en la cruz el juicio por nuestros pecados. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Usted se da cuenta de la magnitud de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Por eso la salvación es segura. ¿Cómo es la salvación? Es segura. El que es salvo es salvo. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. ¿Qué es lo que no está sobre nosotros? La ira de Dios. Esto es serio. Esto es serio. Ya hemos visto entonces la reconciliación y la propiciación. Ahora vamos a recordar lo aprendido y vamos a llevarlo a la práctica. ¿Qué vamos a hacer? Recordar y aplicar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bien, repasemos entonces la reconciliación. ¿De qué vamos a hablar? Cristo nos restauró a una relación de paz con Dios. Esa es la reconciliación. Cristo nos restauró a una relación de paz con Dios. Cristo nos restauró a una relación de paz con Dios. ¿Qué es la reconciliación? La paz con Dios. Bien, tienen la idea, ¿eh? Qué bueno. Miren, mis amados hermanos, esto debe de impactar nuestras vidas de tal manera que nos lleva a vivir, como enemigos del pecado y como amigos de Dios. ¿Entiende? El hecho de que Cristo nos ha reconciliado y nos ha restaurado en nuestra relación con Dios nos debe de llevar a vivir como enemigos del pecado y amigos de Dios. Sin Cristo éramos amigos del pecado, amigos y enemigos de Dios. En Cristo somos enemigos del pecado y amigos de Dios. ¿Los oigo? ¿Los oigo? Esa es la reconciliación. La propiciación. Cristo aplacó la justa ira de Dios. La propiciación. Cristo aplacó la justa ira de Dios. ¿Qué es la propiciación? Cristo aplacando la justa ira de Dios. Conocer esto debe de llevarnos a vivir en gratitud. ¿Cómo debe de llevarnos? Conocer esto debe llevarnos a vivir en obediencia. Conocer esto debe llevarnos a vivir rendidos a Cristo. Conocer esto debe llevarnos a vivir en santidad, o sea, dedicados al servicio del Señor, sabiendo que ya no estamos bajo condenación. Ya no estamos bajo condenación. ¿Los oigo? Ahora vamos a reflexionar un poco. Y si usted está tomando nota, escriba estas preguntas y usted respóndalas en su tiempo de devocional. La primera pregunta que es necesario que nosotros contestemos es: ¿estoy disfrutando de la paz con Dios cada día?
¿Estoy disfrutando de la paz con Dios cada día? Y esta pregunta es necesaria que nos la hagamos. Los afanes nos pueden ahogar y pueden ser de obstáculo para que disfrutemos la paz con Dios. La segunda pregunta que debemos de considerar en nuestro devocional a la luz de esta lección es: ¿estoy cargando con culpas o pecados que ya fueron resueltos en la cruz? ¿Estoy cargando con culpas o pecados que ya fueron resueltos en la cruz? Según su respuesta, si usted está cargando con culpas o con pecados, usted está repitiendo pecados en su vida que ya fueron resueltos en la cruz. Cuando usted vino a la fe en Cristo, eso Él lo borró. Necesita confesarlo al Señor, pedirle perdón y abandonarlo. Y abandonarlo. Vivamos confiando en la seguridad de la salvación que Cristo ganó. ¿De qué manera debemos de vivir? Confiando en la seguridad de la salvación que Cristo ganó. Confié en Cristo como mi Salvador, entonces debo de vivir como salvo. Entonces debo de vivir en Cristo. Entonces debo de vivir en esa libertad a la cual Él me ha llamado. Mi hermano, mi hermana, viva confiando en la seguridad de la salvación que Cristo ganó para usted. Querido amigo, si usted no tiene a Cristo, usted está viviendo en enemistad con Dios y bajo su justa ira. Pero la buena noticia es que Cristo ya hizo todo. Él le reconcilia a usted y Él, Jesucristo, aplaca la ira de Dios en tu lugar. Dios le llama hoy al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Confíe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de todos sus pecados. Arrepiéntase de sus pecados y confíe en el sacrificio de Jesús. El apóstol Pablo escribe en Romanos 5:1, lo leíamos: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a tener un momento de oración y concluimos nuestro estudio. Oremos juntos.